Clínica Villar Aragón. Fisioterapia avanzada, osteopatía y readaptación físico-deportiva. Centro Óptico Jesús. Optometría avanzada y terapia visual. Balneario San Andrés de Canena. Circuito termal. Terapias y tratamientos de belleza, confort y bienestar. Residencia Villa de Sabiote. El respeto y la admiración por nuestros mayores y los libros educativos y de viajes, de poemas, historia y filosofía. Japón, punto y aparte. Primavera del sentido. Pinceladas de historia y brochazos para el patrimonio y Athanasius patrocinan el espacio Family Center. Cada uno de nosotros está en la tierra para descubrir su propio camino, y jamás seremos felices si seguimos el de otro. Con esta frase de James Van Braght les damos la bienvenida en esta semana a Family Center. Es un placer estar con todos ustedes en este centro de desarrollo integral para la familia y la persona. Nos alegramos de que se adentren en esta aventura de la educación, la salud, la cultura y el pensamiento. Comenzamos. Este libro que sostengo en mis manos, Japón, punto y aparte, recoge la experiencia que viví personalmente como reportero durante la realización de un documental sobre la educación japonesa y la mentalidad japonesa que realicé en el año 2012. Es verdad que mucha gente me preguntaba después de ver aquel documental qué otros aspectos se habían quedado fuera del vídeo. Y esos otros aspectos que no habían entrado están recogidos también en este libro. Pero para mí, en el inicio de aquel documental, y de hecho está recogido tanto en el documental como aquí en el libro, hay una cuestión que me llama mucho la atención cuando inicio mis preguntas a los profesores sobre la educación de los niños, ¿no? Y les pregunto qué pasa con los niños que son difíciles para encauzar en un sistema educativo, aquellos que tienen algunas dificultades de adaptación, que quizás son disruptivos. Le pregunto a una profesora de infantil y me llama mucho la atención cuando le pregunto qué pasa cuando un niño hace algo mal, y ella me responde con toda naturalidad que un niño nunca hace nada mal. Yo quiero indagar en esa cuestión y entonces le sigo preguntando, ¿pero qué pasa, insisto, cuando no hace el niño lo que debe de hacer, cuando interrumpe en clase, cuando no obedece a la profesora, cuando grita, cuando agrede a otros niños? ¿No son los niños así?, me pregunta ella, me contesta ella. Y además lo hace con una sonrisa y agrega, no podemos pretender que un niño no sea un niño. Sigo preguntando y me indica que las profesoras simplemente les conducen amorosamente a ese niño hacia otro lugar, hacia un lugar del respeto, hacia el lugar de la amabilidad, de la consideración al otro, y los niños emprenden el viaje adquiriendo los nuevos hábitos. Unos los adquieren en no mucho tiempo y otros tardan más tiempo en adquirir los nuevos hábitos. O sea, que necesitan estrategias específicas, adaptadas a las necesidades de cada uno de ellos. Y la maestra sigue argumentando, sin abandonar su sonrisa, que solo se trata de tiempo, de paciencia, de estar con el niño todo el tiempo que él merece para que adquiera esos nuevos hábitos. La maestra debe tener el convencimiento de que el infante llegará a buen puerto, porque un niño, para ellos, siempre termina llegando a buen puerto. Esa convicción personal del profesor es la que les hace seguir adelante, estar convencido de que ese niño llegará a buen puerto.
Entrecruzadas las manos como dulces palomas de alas ansiosas, ciegas se buscan desde polos opuestos. No las guían química, física, naturaleza o dioses, sino el oscuro secreto de la materia, el anhelante empuje de la sangre mortal. Tanto misterio en su médula encierra el tiempo que los hombres solo pueden atisbar la eternidad por un momento. Renacer en pupilas ajenas únicamente es posible cuando el segundo se tensa y se vierte en los espejos enfrentados. Orquestales miradas entonces inundan de confusas escalas ese torpe espacio que entre ansiados labios separa y concilia a la cruz y a la luna bajo el mismo canto. Pero el oscuro secreto de la materia, el anhelante empuje de la sangre mortal, las tupidas selvas de nuestros ojos, ¿quién las desvelará sino la tempestad? Indagando en los átomos de la piel del deseo se descubren primitivos lenguajes, silencios perpetuos que giran por siempre en el abismo de nuestros huesos. A través del desierto que nuestras manos abarcan, más allá de la tumba del jinete sombrío, tras las tupidas selvas de nuestros ojos, dime, ¿quién lo desvelará todo? ¿Quién sino tú? El artículo 11 de nuestro libro, Derechos y Deberes para Niños, lo hemos titulado Derecho de los niños al amor de los padres y deber de amarlos. Este derecho sí que os pueden a todos ustedes llamar la atención porque en ninguna declaración de los derechos humanos de la ONU se habla del derecho al amor. Esto sería algo insólito, pero nos pareció importante que en el crecimiento de los niños pues vaya habiendo también en su conciencia, en la de todos nosotros como adultos, un cierto cariño, es decir, que se hable de estos temas pues también nos parece de extrema importancia y necesidad. Os leo, si les parece, lo relativo al derecho de los niños. Niñas y niños tenemos el derecho a ser amados y también ser nosotros amables y amorosos con nuestras madres, padres, familiares y amigos, con gestos y palabras. Necesitamos sentirnos amados todos los días, aunque sea con pequeñísimos detalles, como un besito en la cara, un abrazo, una sonrisa cariñosa y a través de actos buenos como al que prepararnos desayuno o ir de paseo al parque. Los niños tenemos derecho a crecer con el amor de nuestros padres, abuelos y familiares. Claro, al subrayar la importancia del amor en las relaciones de los padres con los hijos y de las madres con los hijos, incluso, si les parece, ampliándolo también a las relaciones educativas con las maestras, los maestros. Este tema es muy importante porque da la impresión a veces que en las relaciones familiares debe predominar pues otras relaciones de éxito, de competencia, no digamos en situaciones donde la familia, pues el padre y la madre se separan o se divorcian y entonces hay un tironeo constante entre los hijos por la competencia de la custodia compartida. Lo mismo sucede con las personas mayores, con nuestros mayores que a veces pues tienen que deambular de una casa a la otra o incluso se ven recluidos en residencias de mayores. Yo creo que en la sociedad en la que estamos actualmente, expresar el cariño y el amor a veces se ve como un tabú, como algo prohibido, de tal manera que todo tiene que entrar por el asunto del consumismo, el asunto de las compras, el asunto, digamos, más industrial, más comercial, más televisivo. Y a veces olvidamos
los agradables gestos sencillos de darnos la mano, darnos un abrazo o besar a mamá cuando entramos a casa, ¿no? Este artículo lo que quiere es reivindicar esas relaciones sencillas de afecto, quizás como antiguamente, quizás como antes de la era de los medios de comunicación de masa y del internet, ¿no? De tal manera que a veces hoy los niños acarician más a los móviles que a su propia abuelita o a su propia madre o a su propio padre, ¿no? Aquí desde este libro y desde Family Center queremos reivindicar que las relaciones humanas tienen un peso muy importante y que deben estar siempre bien asentadas, bien establecidas. Esa es un poco la idea de reivindicar el derecho de los niños al cariño de sus padres, de sus maestros, de sus vecinos. Vivir para otro es la ley de la felicidad. Con esta frase de Comte, les saludamos de nuevo en el Ecuador de Family Center. Es un gusto que puedan seguir con nosotros en este programa de televisión Enamorado del Humanismo. Cada semana estamos junto a ustedes en su cadena amiga para llevarles un espacio formativo que les haga pensar en lo que de verdad importa. Continuamos. Tradición, innovación y decadencia es el cuarto trabajo del apartado de pinceladas de historia del libro que hemos venido tratando en esta semana. Este trabajo está fechado en el año 2002 y en su origen este trabajo fue una conferencia que se pronunció dentro de una jornada sobre el siglo XVI en Úbeda, en las que participaron un gran número de especialistas de gran renombre, tocando todos los aspectos, no solo artísticos, sino también históricos, urbanísticos, sociales, económicos, de la Úbeda del siglo XVI. Estoy hablando de unas jornadas que se desarrollaron, si no recuerdo mal, a lo largo de varios meses, distintas, antes del verano y después del verano. Bien, se podría preguntar que por qué un trabajo sobre el siglo XVII en una jornada sobre el siglo XVI. Bueno, la razón es muy sencilla. Si se fijan, el título del trabajo, que es Tradición, Innovación y Decadencia en el arte ubetense de la primera mitad del siglo XVII, tiene su razón de ser en un trabajo o en una jornada sobre el siglo XVI, porque lógicamente sin el siglo XVI no se podría entender esto, y porque la continuidad del siglo XVI en Úbeda pues de alguna manera se prolonga por lo menos hasta la primera mitad del siglo XVII, en que sí se produce una mayor decadencia en todos los ámbitos de la vida, punto de vista económico, social, poblacional, etcétera, etcétera. ¿Qué recoge este trabajo? Bueno, pues el propio título lo dice. El arte ubetense de la primera mitad del siglo XVII tiene mucho de tradición, sobre todo en algunas manifestaciones artísticas, como puede ser la cantería, tiene mucho de innovación, pero curiosamente la innovación viene por parte de las realizaciones artísticas que encarga la Iglesia. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVII se va a trabajar mucho en determinadas portadas de determinadas parroquias de Úbeda y sobre todo en la erección desde la nada de distintos conventos, como va a ser por ejemplo el convento de San Miguel, prácticamente se realiza todo en el siglo XVII, o el convento de San Antonio, el convento de la Limpia Concepción, pero también se hacen otras muchas obras en distintos conventos. Pero además tiene mucho de innovación en dos aspectos muy interesantes. Por un lado, en lo que es el tema de la escultura,
No podemos olvidar que el siglo XVII es el siglo en el que en la Semana Santa alcanza un esplendor inusitado como consecuencia de la necesidad que la Iglesia tiene de enfrentarse a lo que es el protestantismo y sobre todo después del Concilio de Trento. Y también tiene mucho de innovación. Evidentemente la innovación en el siglo XVII con relación al siglo XVI va por la aparición de lo barroco, del barroco en el arte. Y tiene mucho, como digo, de innovación también en lo que es la arquitectura efímera, la celebración de las fiestas, del Corpus, de la Semana Santa y de otras muchas festividades. Y lógicamente la decadencia viene marcada por el descenso tremendo en la población, la carestía de la vida, las epidemias de peste, la emigración, las sequías, las guerras, etcétera, etcétera, que hacen que la población de Úbeda a finales del siglo XVII sea la mitad de la población que tenía a principios del siglo XVII. Un saludo a todos. Esta es la quinta entrega de este relato, ¿no?, por capítulos en torno a mi libro Atanasios. El amor al saber solo brota de espíritus puros, solo emana de corazones inocentes, limpios ante esa saturación inabordable y letárgica de contenidos, ante ese enjambre de conocimientos dispersos, de abanicos colmados de ideas que no se han comprendido en plenitud. Es también un tema recurrente en el libro, todo lo que tiene que ver con la oposición entre conocimiento, entendido como mera, vacua, rasa erudición, y sabiduría, entendida como un conocimiento profundo que comprende los principios, las conclusiones, las consecuencias y que es capaz de integrar ese conocimiento en una perspectiva más general. Atanasius, que fue uno de los grandes eruditos del siglo XVII, escribió más de 40 libros, sabía siríaco, hebreo, arameo, multitud de lenguas antiguas, intentó infructuosamente descifrar los jeroglíficos egipcios, hizo estudios en múltiples ramas del conocimiento humano. Sin embargo, a mí lo que me interesaba no era tanto la parte de erudición, que en algunos casos incluso puedo llegar a, no a despreciarla, pero desde luego a desdeñarla, en el sentido de que, bueno, la información, el conocimiento está ahí, lo importante es comprender, extraer los principios. Y en ese sentido hay una rebelión contra la fosilización del conocimiento, ¿no?, contra el conocimiento secuestrado en academias, en institutos, en universidades, el conocimiento cuando no se siente como algo vivido, cuando no se ama, cuando simplemente se contempla como un objeto, no hay esa pasión. Oh eruditos, contempláis el mundo como un mero objeto, pero no lo vivís, no lloráis con él, no derramáis vuestra sangre por él, no arriesgáis nada por él, no creáis nada. Os servís de la audacia de otros para llenar de polvo libros, estantes y bibliotecas. ¿Y queréis que yo os admire? ¿Pretendéis que os rinda pleitesía como a los verdaderos santos y maestros? No, yo solo podré veneraros cuando observen mis ojos caer el sudor de vuestra frente, afanada en comprender esta tierra, esta alma, este dolor y esta alegría. Volvemos a esa idea. El conocimiento, el gran conocimiento, el que verdaderamente transforma nuestra comprensión del universo, de nosotros mismos, el que verdaderamente cambia la sociedad, no ha sido gestado por funcionarios del conocimiento, por alguien que simplemente se limitara a contemplar como un observador externo, impasible y erático lo que hay fuera de nosotros o lo que otros hacían y decían, sino por seres pasionales, ¿no?, que se han comprometido con una idea, que han sido osados, que han sido valientes, que no se han conformado con lo que otros pensaban y que no se han conformado tampoco con comentar lo que otros pensaban, sino que han aspirado a crear, a ampliar el pensamiento humano. Y en este sentido, ya digo que es un tema que aparece con frecuencia, la oposición entre información, erudición y el conocimiento verdadero, ¿no? Y cómo la humanidad en el fondo a lo que tiene que aspirar es a un conocimiento que nos permita comprender con tanta profundidad lo que nos rodea y
las intimidades de nuestro propio pensamiento, como para poder llegar a esa meta tan esquiva, tan desconcertante, pero tan apremiante como es la sabiduría, que han buscado en el fondo todas las grandes civilizaciones y todas las grandes mentes de la humanidad. Bueno, la frase es "me siento creador". La palabra creación es una palabra muy interesante porque históricamente es una palabra que nos vino del mundo semita. La idea de una creación desde la nada, que es la idea de creación, de que Dios crea voluntariamente el mundo, ¿no? Desde la nada, antes no había nada, ¿no? Y de pronto, ¡plaf!, el Big Bang, ¿no? Empieza el tiempo, ¿eh? También el tiempo y el espacio, ¿no? Se crean. Los griegos pensaban que el tiempo y el espacio habían existido siempre. Ellos no tenían esta idea de una creación desde la nada, ¿no? Entonces, bueno, se ha abusado un poco de lo de la creatividad, ¿no? Porque muchas veces el arte ha degenerado en extravagancia, ¿no? Y al lado de la creatividad, de la innovación, pues está también el hecho de que somos enanos subidos a las espaldas de los gigantes, ¿no? El artista debe de empezar por imitar a los clásicos, debe de empezar por imitar a los que lo han hecho bien en el pasado, ¿no? Yo creo que esa educación en la imitación pues tiene también su valor, ¿no? Y luego, pues sí, puede innovar, pero decía Eugenio d'Or que todo lo que no es tradición es plagio, ¿no? Es copia, ¿no? Es decir, que nuestra capacidad, digamos, para innovar también es limitada, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, y tengo también que tener en cuenta esas circunstancias. No puedo apropiármelas, puedo hacerlas mías, puedo entrar en una dialéctica con esas circunstancias, pero lo que no puedo hacer es prescindir completamente de ellas para convertirme en un ser absolutamente nuevo como Adán, ¿no? El adanismo es también una enfermedad infantil, porque vivimos en una secuencia histórica, ¿no? Y estamos aquí pues porque hace 10.000 años a alguien se le ocurrió construir la rueda, ¿no? Y empezar a sembrar trigo, ¿no? Y domesticar animales. Y entonces hay que tener un respeto también al pasado, ¿no? Y probablemente además esos inventos, esas creaciones de nuestros antepasados fueron más difíciles que las que podamos hacer nosotros en la actualidad, ¿no? Entonces sí, tenemos ciertas posibilidades, cierto poder para modelar nuestra conducta, somos lo que hacemos, al fin de cuentas, ¿no? Para convertir, digamos, nuestras disposiciones en hábitos, ¿no? Puede que nazca con una mayor disposición hacia la generosidad que hacia la valentía, ¿no? Pero al final tenemos una segunda naturaleza, que son nuestras costumbres, y ahí sí tenemos una cierta capacidad de intervenir, ¿no? Porque claro, si yo todos los días me levanto a las 6:30, pues al final me convierto en una persona madrugadora, ¿no? Y si por el contrario me quedo en la cama disfrutando de la pereza, ¿no? Pues al final me convierto en un gandul, ¿no? Y estas son decisiones que tomo yo, ¿no? En la medida en que tomo decisiones, pues soy creativo, pero eso tiene una lata muy grande, ¿no? O sea, un fastidio muy grande. Y es que al tomar yo la decisión soy responsable, o sea, tengo que responder de lo que hago, ¿no? Entonces mucha gente no es creativa porque prefiere hacer lo que otros le dicen, no, prefiere obedecer, ¿no? Y entonces esto de la libertad, no te creas tú que es tan fácil que vemos la libertad, porque la libertad tiene muchos inconvenientes. La libertad es angustia, eso lo decían los existencialistas, ¿no? Si me gustan dos novios, ¿no? Soy mujer, me gustan dos novios y tengo que decidir entre uno y otro, ¿no? Y los amo a los dos, que puede ser, como decía Machín, ¿no? Amar a dos mujeres a la vez y no estar loco, ¿no? Pues entonces esto supone la angustia de tener que decirle una no, y de condenar una posibilidad de vida, ¿no? Un itinerario vital, ¿no? Y por tanto la libertad, en fin, es un licor de alta graduación y hay que beberlo con
con cuidado porque podemos emborracharnos, ¿no? Así que creatividad sí, pero no tanta, ¿no? Que te vuelvas tan creativo que no haya quien te entienda, que le falta el respeto al público, ¿no? O que seas tan creativo que quieras pues hacerle, en fin, una costura en la espalda con un cuchillo a tu mujer, ¿no? Eso también es creatividad, ¿vale? Pero no de la buena, ¿no? Es decir, que la creatividad puede ser también destructiva, ¿no? Autodestructiva incluso. La persona feliz jamás se afana o se inquieta por poseer mucho. Su secreto está en disfrutar dignamente de lo que se tiene, en la calidad de lo disfrutado, no en la cantidad. Con esta frase del psicólogo y pedagogo Bernabé Tierno nos despedimos por hoy en Family Center. Ha sido una alegría poder compartir con todos ustedes este tiempo televisual, tendente a la búsqueda de la verdad, lo bueno y lo bello. Les esperamos la próxima semana con la esperanza de que sigan forjando con éxito su destino. Hasta pronto, amigos. Seguimos adelante con todos ustedes en Canal 45 Televisión y con programas como Family Center. Podemos hacerlo gracias a personas como Víctor Villar Aragón, un enamorado de su profesión. Él y su equipo fisioterapeutas modelos en la ciudad de Úbeda. Jesús Sánchez Poveda, gerente del Centro Óptico Jesús, hombre decidido que ha alcanzado el éxito trabajando duramente. Juan Manuel y Esther, almas inquietas, comprometidas con el recogimiento y bienestar integral de la persona desde Canena. María y Juani, unas mujeres abnegadas para ayudar a los mayores y darles toda la atención que se merecen en Sabiote. Con ellos y por ustedes, siempre juntos. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.